Buenas tardes, maestro y compañeros. A continuación les explicaremos el tema de obligaciones naturales. Mi compañero Jesús Arriaga Báez, mi compañera Ana Karen Cortés Agustín y su servidor Enrique Zenón Salazar. Primero comenzamos con el concepto de obligación natural. Se entiende por obligación natural aquellas obligaciones que no confieren al acreedor derecho para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas espontáneamente por el obligado o deudor, autorizan al acreedor para retener lo que ha recibido en pago. También es importante mencionar que en las obligaciones naturales no existe como tal un vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Son simplemente obligaciones no exigibles y su cumplimiento no es incoercible, es decir, solamente dependen de la moral y de la conciencia del deudor. Así como también es importante hacer hincapié que el hecho de hacer el pago espontáneo de dicha obligación no da el derecho de exigir la restitución de lo pagado. También es importante mencionar que el acreedor tiene el derecho de cierta manera retener lo que se ha dado en pago, siempre y cuando las obligaciones sean jurídicamente lisas. Encontramos dos características primordiales de las obligaciones naturales. La primera, que su pago no es exigible, y la segunda, que su pago no es coercible. Estas son las dos características principales de las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales, por otro lado, conservan su carácter obligatorio a cargo del deudor, pero carecen de coercibilidad. Como lo decía con anterioridad, solamente dependen de la moral y de la conciencia del deudor o del obligado, lo cual indica que el vínculo jurídico como relación acreedor y deudor carece de fuerza impositiva y adquiere la naturaleza del deber moral. No es más que nada que estas obligaciones van muy ligadas a la moral y a la conciencia del deudor. Es decir, para mí no hay nadie que me obligue como un contrato o algo que pueda, digámoslo así, tener consecuencias hacia mi persona jurídicamente. Simplemente va a depender de mi moral y de la conciencia, es decir, de la voluntad del deudor para cumplir con dicha obligación. También, teniendo en cuenta que la obligación natural carece de coercibilidad y considerando además que el pago espontáneo hecho por el deudor es válido jurídicamente, debe tenerse presente también quien ha hecho el pago de una deuda moral no tiene el derecho de reclamar la devolución de lo pagado. El pago queda firme, es decir, queda ya bien asentado y no tiene derecho para exigir que se le restituya, lo cual indica que la obligación moral tiene una efectividad extintiva, es decir, que también se extingue con el pago cuando éste queda firme. Pero el acreedor carece de la acción para exigir su pago. También esto va muy ligado a la deuda moral, que va pegada a los valores. Cuando una persona tiene el valor de pagar lo que debe, es cuando se constituye un pago de una deuda moral. Esto es un ejemplo un poquito más aterrizado a la vida cotidiana. También no se nos puede pasar mencionar que la obligación natural o obligación moral tienen una existencia jurídica válida, pero tienen efectos limitados a su incoercibilidad. Ahora, voy a mencionar cómo se extingue la obligación natural o deuda moral, como también es comúnmente conocida. La obligación jurídica se extingue en medida de que el interés del acreedor ha quedado satisfecho, es decir, la deuda se ha pagado, pero con el pago de la deuda no se debe exceder la 20ª parte de capital del deudor. También, como ya en repetidas ocasiones lo mencioné, el acreedor carece de la acción judicial para exigir el pago al deudor, pero sí subsiste un deber jurídico, por decirlo de esta manera, pero no es también moral, pero solamente a cargo del obligado o del deudor.
Continuando con este orden de ideas, dentro del concepto de deber jurídico, el hecho de que la obligación natural carezca de coercibilidad no impide en manera alguna que su cumplimiento sea inválido para el derecho, pues como bien recordamos, en la obligación civil hay un enunciado que nos dice: las obligaciones legalmente contraídas deben ser puntualmente cumplidas. Así, el artículo 1894 del Código Civil nos establece que el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no tiene derecho de repetir. Es así que en la obligación natural, el acreedor está privado del derecho de exigir la ejecución. Su derecho está desprovisto de sanción, pero si el deudor ejecuta la obligación voluntariamente, no puede reclamar lo que ha entregado. Es así como la obligación natural es un deber originalmente no jurídico, pero que después del pago se convierte en obligación jurídica. De acuerdo a la opinión de Bonicace, nos dice que todas las obligaciones naturales propiamente dichas son obligaciones ilícitas, pues así la obligación natural se distingue esencialmente del deber moral y de la obligación civil impuesta por los datos derivados de las fuentes reales del derecho. Por lo que concierne a la deuda prescrita, el pago no es coercible, pero puede ser cumplido espontáneamente con validez judicial por el obligado. Por consiguiente, las obligaciones naturales y el enriquecimiento ilícito vienen. El pago de lo espontáneo por el deudor legitima la naturaleza jurídica, no solo moral, de las obligaciones naturales, puesto que le da validez al pago efectuado espontáneamente. Esta observación pone en claro que si en el derecho no reconociera la validez de tal pago espontáneo, se producirá un enriquecimiento ilegítimo en favor al deudor incumplido, bajo el pretexto de la conversión de una obligación civil en una obligación natural, y daría lugar a una situación notoriamente injusta e inequitativa, de la que podrá prevalecerse el deudor para abstenerse de hacer el pago de la obligación que es a su cargo. Al respecto, Attilio Alterini, abogado argentino, opina que consideramos acertada la obligación natural es un puro deber de equidad o de derecho natural. No es un simple deber de conciencia, sino que por lo contrario, como bien observa Llambias, para que engendre una obligación natural, dicho deber de conciencia debe de responder a una exigencia de justicia o de derecho natural, lo que no ocurre. Un ejemplo de esto es la entrega de la limosna, que es un mero deber de conciencia, que responde a imperativos de caridad y no de justicia. Nosotros tenemos la obligación el deber de conciencia de dar limosna, mas no es como tal obligatorio, ya que si se da repetidamente, esta persona a la que se le da la limosna puede demandar. Sus caracteres de la obligación natural son que es una verdadera obligación, pues existe una razón de deber, pero se encuentra debilitada por una falla de estructura en el vínculo que determina sus efectos principales. 2. Se funda solo en el derecho natural y en la equidad. 3. No es exigible por carecer de acción para pedir su cumplimiento. Esto nos hace recordar el ejemplo ya citado de la limosna, ya que carece de acción para pedir un cumplimiento. 4. Pero una vez cumplida espontáneamente por el deudor, no es repetible lo pagado en razón de ella. Al hablar de obligaciones naturales, también debemos hablar de las deudas de juego. De acuerdo con los artículos 2764 y 2767 del Código Civil, dice que si en un juego permitido legalmente se pierde una suma que no exceda a la vigésima parte de la capital de juego perdidoso y ésta paga esa deuda voluntariamente, el acreedor tendrá derecho a retener lo pagado.
En esta explicación se pretende demostrar que las obligaciones llamadas naturales no son obligaciones propias civiles, sujetas a un régimen especial, y que en rigor de verdad la única diferencia que se puede observar con la obligación llamada civil es la falta de acción de cobro. De acuerdo a los artículos 2764 y 2767 del Código Civil, la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en el juego no prohibido. Asimismo, según el artículo 2765 del propio Código Civil, el que paga voluntariamente una deuda procedente de juego prohibido tiene derecho a reclamar el 50% de lo pagado, el resto lo entregará a la beneficencia pública. En cambio, el que paga una apuesta en un juego no prohibido queda liberado civilmente como tal que la pérdida no exceda de la 20ª parte de su patrimonio. Este derecho va a ser prescriptible en 10 días. Por lo tanto, las deudas provenientes del juego son obligaciones naturales. Su pago queda sujeto a la voluntad del perdidoso en los términos que quedan explicados en los artículos mencionados.